Hola amigas, amigos y amigues de tu programa Cruce a la Izquierda. Hoy tenemos como siempre un nuevo invitado de lujo, Ronald Balsa Guanipa, autor de este libro, La propuesta para el presente y el futuro de la economía en Venezuela. Grábenlo ahí muchachos para que le tiren un zoom a este libro importante que es una guía obligada para todo el que quiera conocer la naturaleza de los tiempos que corren y las alternativas, si es que tenemos algunas. Javier. Bueno, Ronald es además decano de FACES de la Universidad Católica Andrés Bello, también es profesor de la Universidad Central, economista, dicen que es experto en presupuesto público y vamos a hablar un poco de muchas materias. Bueno, profesor de múltiples generaciones de economistas venezolanos con una gran experiencia y obviamente con una gran sabiduría, que es importante también para la toma de decisiones en esta época tan incierta y llena de complejidades agregadas por la situación política nacional. Ronald, una primera pregunta. ¿Cómo ves tú el panorama económico de Venezuela? La facilita. ¿Hasta qué hora tenemos? Lo primero, quisiera agradecerles mucho la invitación. Aclarar que en este trabajo soy autor de una parte nada más, soy coordinador, junto con María Alejandra Paulini, Fernando Espíritu y Charles Bauer, la profesora Charles Bauer, que trabajamos en este libro que reúne propuestas discutidas en 9 grupos, coordinados por 9 personas. Así que es un trabajo colectivo. Lo segundo, ¿cómo veo la economía de Venezuela? Primero, en primer lugar la veo muy poco clara, porque no hay información. O sea, la información que deberíamos tener, debería ser completamente transparente, no está disponible. Y esa es la primera señal. O sea, cuando hay opacidad es porque hay alguien que no tiene interés en que sepamos todo lo que podemos querer saber. Y eso implica que tenemos una economía en la que algunos han pensado en algún momento que las condiciones económicas mejoran porque observan anecdóticamente incrementos en el consumo, pero otros consideran que empeora porque ven que las pensiones y los salarios no permiten comprar alimentos, fundamentalmente. Además vemos que no hay nuevas inversiones en electricidad o en agua, pero parece que va a haber nuevas inversiones en petróleo y gas. Así que es una economía discrecionalmente manejada, sin información para todos y que no está orientada inicialmente a lo que había sido el legado de Hugo Chávez. No está orientado hacia las comunas, sino hacia una vinculación directa con un sector privado elegido de modo poco transparente y con algunos países como China, Rusia o Turquía, con los que tampoco sabemos en qué condiciones se hacen los acuerdos. ¿Tú crees que es posible en un país donde no hay financiamiento, donde producto de las relaciones internacionales, el bloqueo, las sanciones, también las desacertadas políticas del gobierno, no entran recursos? ¿Es posible la recuperación? Nosotros entrevistamos a Leonardo Vera, economista que conoce, y él decía que era muy difícil hacer un plan con proyectos de desarrollo y de recuperación sustantiva de la economía si no había inversión, particularmente inversión extranjera. ¿Será posible que Venezuela se recupere muy a pesar de estas circunstancias? ¿Tú qué agregas a esto? En primer lugar, que no vería a Venezuela como homogéneo, o sea, como un grupo de personas que juntos mejoran o empeoran su situación, sino que vería la diversidad que hay dentro de nuestro país. Hay grupos que han mejorado sustancialmente sus condiciones de vida, y algunos de ellos por su proximidad con el gobierno, otros no necesariamente por eso. Hay otro grupo de venezolanos que dejaron Venezuela y no siempre en la mejor condición. Y tenemos una cantidad de organizaciones y empresas que han sobrevivido durante estos años con unas condiciones muy, muy complejas, y otras que han desaparecido. Así que no es que Venezuela puede mejorar en bloque o puede deteriorarse en bloque, sino que hay grupos dentro de ellos pueden mejorar o no. Yo entiendo que para que tengamos una mejora sustancial y sostenida para todos,
Entonces, lo que haya inversiones en algunos aspectos básicos y elementales, como electricidad, agua, telecomunicaciones, vías de comunicación, infraestructura, los hospitales, las universidades, la- los colegios, para todo lo que implica tener servicios sociales. Y eso no se puede hacer, no se conoce el destino de los recursos públicos, cuando no se pueden planificar inversiones privadas. Así que en ese sentido sí me parece que el gobierno bloquea las posibilidades de mejorar las condiciones de vida de los venezolanos en general y puede estar favoreciendo en particular la de los grupos más afines. Había una discusión con Víctor a partir de o a raíz de un capítulo de su último texto sobre las sanciones, cómo afectan las sanciones tanto a las empresas privadas como a las organizaciones humanitarias, que era el tema de cuántos maduros observaba él desde el punto de vista económico desde el 2013 para acá. Y habíamos hablado un poco de ese primer periodo, cómo Maduro continuó de alguna manera con la política económica de Chávez sin asumir las correcciones que debían hacerse tempranamente, el ajuste temprano que después provocó una serie de consecuencias muy terribles. Pero habíamos hablado, por ejemplo, del tema de la deuda, el tema del ajuste de importaciones que se hizo en el periodo de Maduro, el tema de la caída de los precios del petróleo en ese primer periodo, y cómo tras los errores de la primera etapa de Maduro vino el programa de recuperación económica, pero ya en un contexto de sanciones muy punitivas hacia el país. ¿Tú más o menos ves esas fases también en este periodo? Yo creo que Maduro siempre ha sido el mismo. O sea, Maduro ha tenido un objetivo único, que es conservar el poder y ejercer el poder. Y el resto son cambios en política económica aparentes desde afuera. Lo siguiente, es cierto que Maduro continuó la política de Chávez, política de control de precios y de cambio, más allá de lo que hubiera sido conveniente para un economista como yo hacerlo. Pero el objetivo de él no era mejorar las condiciones de abastecimiento del país, porque tenía una explicación para eso, que le había ya ofrecido Hugo Chávez de 2010, que era la guerra económica. Entonces, Hugo Chávez y también Maduro han dicho reiteradamente que si hay escasez, si hay inflación, es porque hay especulación o porque hay guerra económica. Ese argumento fue extendido hasta el momento en el que llegaron las sanciones. Y en ese momento, pues, la guerra económica se convirtió en el bloqueo imperial. Allí sí pienso yo que el cambio vino de afuera. O sea, lo que antes era una guerra económica que podía parecer soterrada y poco probable, se convierte en algo más fácil de probar cuando otro gobierno establece sanciones sobre PDVSA. Y en ese caso, pues el cambio no viene de Maduro, sino que viene de afuera. Con respecto a el hecho de que dejó de aplicar controles de precios o de cambios, que algunos lo ven como un programa de ajuste neoliberal y yo no. En el caso de abandono de los controles, ocurrieron en medio de la hiperinflación. Y la hiperinflación para mí fue generada por el gobierno de Nicolás Maduro hasta que quiso mantenerla y luego la detuvo. ¿Y por qué? Porque las hiperinflaciones se generan emitiendo bolívares, en nuestro caso. Y esa emisión se mantuvo por 3 años y le permitió al gobierno hacer gastos que desconocemos, porque nunca publicó en qué gastó. Sabemos que no fueron los salarios, porque si no los trabajadores no estarían empobrecidos. Y en ese proceso abandonó los controles de cambio y de precio, porque efectivamente, en medio de una hiperinflación y teniendo el control político de la situación, no necesitaba ese discurso de protección del pueblo. Le bastaba cambiar, subir el volumen del bloqueo, parte de la guerra económica, y bajárselo al control de precio, al enemigo interno, al especulador interno, y dejar de pelearse con Mendoza, por ejemplo, cosa que se había mucho antes, pero no porque cambió Maduro, sino porque el contexto le permitía cambiar. En el momento en el que aprueba la ley antibloqueo, esa es una ley que explícitamente le permite desaplicarle, hacerlo en secreto, sin informar a nadie, y mantener relaciones privadas con grupos privados, incluso en petróleo y otras actividades que apegan estratégicas.
Así que no es que haya un nuevo Nicolás Maduro que ahora sí habla con el sector privado, que su enfrentamiento con los adversarios cambia y puede mantener el poder en otra compañía. Eso en este momento, cuando la oposición se ha debilitado sustancialmente, el apoyo internacional a la oposición se debilita sustancialmente. Él puede mantener absolutos secretos sobre lo que está haciendo, tener los aliados que quiera tener, no tiene que controlar precios, y si el resto de la sociedad cree, los que hablan, que las condiciones económicas mejoran, porque hay conciertos, de bonos, y no pide la cifra del Banco Central de Venezuela, entonces pareciera que se le hace el favor de aceptarle una mejora en la economía sin tener las pruebas en la mano. Allí es cuando habría que preguntarse cuál es el interés que ha demostrado Maduro en los hospitales, en las cárceles. En la Universidad Central han cambiado pues, un poco la pintura, pero en los salarios de los profesores universitarios. ¿Cuál ha sido su interés en que todos tengamos agua y electricidad? Porque no hemos visto nuevas inversiones en eso. Es decir, no sabemos que haya hecho nada más que decir que hay un bloqueo imperial. Así que para mí es el mismo Maduro. Ok, y ante este discurso... Vamos, antes ¿sí? de tu pregunta, Javier, que María y Wilfredo, ambos Rojas, aunque no son familia, son parte de nuestro equipo técnico, nos están haciendo más señas que un fiscal de tránsito un día viernes, fin de quincena, y por eso tenemos que complacerlo. Vamos a identificar a la plataforma por la cual sale giro a la izquierda, cruce a la izquierda. Volví a decir giro, ¿viste, Javier? Un lapso. Bueno, ya vamos a ver, ya venimos. El Masterchef, Carlos Fernández, nos revela los secretos de la cocina divina y exquisita de Carso Restaurant. Este y todos los martes a partir de la 1, Carlos Fernández, desde la cocina del Carso. Infocifrastv.com, vamos para arriba. Subimos 613.417 puestos en el Global Ranking Mundial de las páginas web. Y todo eso gracias a ustedes, los lectores de Infocifras TV. ¡Vamos para arriba! Seguros Constitución, 34 años innovando en seguros. Seguro Constitución, 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras de Venezuela. Seca Consultores, compañía anónima, 28 años, número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet, cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana. Net Asistencia, 24 horas a tu servicio. Las grúas de Net Asistencia te acompañan y te asisten cuando más lo necesitas. Net Asistencia, un servicio de grúa de Seguro Constitución que viene con tu póliza Costi-Auto. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos no olvides darle like. Bueno, luego de estos interesantes anuncios de InfoTV para el programa, Ronald, te iba a preguntar fundamentalmente por este tema
que también nos planteó Víctor, el tema de las sanciones. ¿Tú crees que las sanciones son funcionales o no son funcionales a estos grupos que muestran una suerte de vitrina de recuperación económica para el país? Que hubo toda una propaganda, Venezuela se arregló ya, pero este primer trimestre las cifras dicen todo lo contrario, hay una caída creo que menos 8%. ¿Cómo ves tú este escenario? Sí, porque para complementar lo que te pregunta Javier, Víctor decía, yo lo comparto, no sé si Javier, creo que sí, que hay muchos sectores dentro del madurismo que están beneficiándose del bloqueo de las sanciones, porque son los grandes beneficiarios de la renta petrolera, de los grandes negocios del Estado, del comercio internacional, de las cajas clavo. Incluso parece que hay uno preso de esos que se benefician. Y entonces, ¿será verdad que esa recuperación existe para un sector social, ¿no? ¿Será que Venezuela sí se arregló para un sector de la sociedad venezolana? Por eso te decía que es muy difícil decir que Venezuela mejora o empeora en grupo, ¿no? En bloque. Yo sí creo que las sanciones aplicadas con el objetivo de cambiar un gobierno, que fue lo que se dijo del gobierno de Estados Unidos, bueno, no lograron cambiar el gobierno. Entonces, si su objetivo declarado por Trump era cambiar el gobierno, pues el gobierno no cambió. Eso no significa que durante ese tiempo no hayan servido para el discurso de Maduro, como digo, para repetir que la guerra económica empeoró, que ahora tiene un bloqueo inmediato. Y ha permitido un discurso que es contradictorio dependiendo del momento. En un tiempo decía que por eso no teníamos agua, no teníamos electricidad, no teníamos luz, y a los pocos meses nos dice que a pesar de eso, pues tenemos consumo y Venezuela se arregló. Me pareciera que en el mismo discurso, por eso digo que Maduro siempre es el mismo, cambia el discurso, pero es el mismo. O sea, puede ser que al principio las sanciones no nos permiten tener nada y después nos permiten tener todo porque se logró resolver. Yo sí creo que hay grupos que se benefician del mantenimiento de las sanciones porque esa ley antibloqueo permite mantener el secreto sobre todo lo que el gobierno hace. El gobierno utiliza como excusa el secreto y así lo sabemos. Por ejemplo, al detenerse la hiperinflación no sabemos en qué dejó de gastar. Claro. Entonces no sabemos si estaba comprando cosas para ellos, para el grupo que estaba en el poder, o si esos recortes efectivamente afectaron a los trabajadores o no, porque nunca supimos en qué estaban gastando el dinero. Y eso además genera otro problema, que las sanciones, igual que en algún tiempo el control de precios, el control de cambio y el control de precios de la gasolina, tiene un grupo de personas que ante esa situación aprovechan para contrabandear, aprovechan para vender a precios diferentes lo mismo. Revender, sobrevender. Sí. En el caso del tipo de cambio, vender a tipos de cambio diferentes. Y se oponen entonces al levantamiento de los controles de precios. En el caso de las sanciones, pues mantenerlas o no, no es decisión ni del gobierno de Maduro, ni de la oposición, sino del gobierno de los Estados Unidos, que es el que impone las sanciones. Me refiero a eso porque la Unión Europea tiene sanciones personales y no sobre empresas. Allí sí hay quienes se han beneficiado, pero no tanto de las sanciones, sino de no rendir cuentas. Y las sanciones han sido la excusa por la que no rinden cuentas. Claro. Y en ese sentido, pues sí, las sanciones no ni lograron el objetivo inicial y favorecieron al grupo que en este momento está. Le crearon al gobierno una excusa, una justificación. Claro. Hugo Chávez dijo en el 2010 que la guerra económica era un problema. Todavía le quedaban 2 años. Sí. Ahora, en términos, ya entrando un poco en materia económica, ya no del periodo de Maduro, sino un poco más de largo plazo, desde 1983 para acá, en Venezuela hay como una gran disputa alrededor del tema anclaje cambiario, dolarización transaccional o liberación de los tipos de cambio. Tú como economista, ¿qué resultas tienes de ese debate, de ese largo debate sobre si Venezuela necesita un tipo de cambio o una política cambiaria más bien desregulada o de liberalización cambiaria? Otros que dicen que era mejor un tipo de cambio controlado con
con bandas, otros que dicen que era mejor el control de cambios viejo. ¿Cuál es más o menos el fondo de esa discusión? Que a veces la gente dice, bueno, ahora tenemos dólares, pero los dólares son escasos, antes no había dólares de ningún tipo. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Cuál es el fondo del debate cambiario venezolano? Yo creo que allí el debate debía ser fiscal más que cambiario. Y eso tiene que ver con las causas de la inestabilidad cambiaria. Claro. Tienes dos tipos de causas. Una puede venir del resto del mundo. O sea, si Venezuela puede vender más o menos petróleo, le entran más o menos dólares. Por lo que creo. Pero dentro de Venezuela, dependiendo de cómo se financia el gasto, el gobierno puede poner en circulación más o menos bolívares. Y esos pueden ir a comprar más o menos dólares. Entonces, si hubiera estabilidad fiscal, no habría una demanda desordenada de dólares. Y esa estabilidad tiene que tener en cuenta esos ingresos y egresos de dólares del exterior. Por eso, tratar de mantener un tipo de cambio fijo permanentemente, yo creo, visto a la distancia, que fue un error. Era preferible, dependiendo de los momentos, aceptar que la devaluación implicaba un cambio en un momento, tiempo, que permitía ajustar las cantidades de dólares y bolívares que estaban circulando en el momento, y que era un precio más que podía cambiar. ¿Por qué yo creo que no pasó? Porque tal como tú empiezas la historia del año 83, cuando tuvimos la primera devaluación, durante prácticamente los 80 años, bueno, digamos, los 50 años anteriores no había habido devaluaciones importantes. Y los precios se habían mantenido más o menos estables en todo. Lo que permitió que el poder de compra de los salarios creciera en el tiempo. Y para un venezolano de los años 80, una devaluación era algo completamente inexplicable, porque perdía súbitamente su poder de compra. Pues tenía sus ahorros en bolívares, porque sabía que los precios estaban en bolívares. Para los venezolanos de los años 80, pues el bolívar era una moneda tan fuerte que no necesitaba ahorrar en dólares. Si iba a viajar, los compraba. Durante los años que siguieron, tratar de evitar las devaluaciones por vía de controles de cambio, además, generó ese espacio para que alguna gente hiciera ventaja con la compra de dólares baratos y la venta de dólares caros. Con el diferencial. Con el diferencial cambiario. Y además retrasó ajustes. Muchos de los que iban a invertir pensaban, bueno, si yo invierto ahorita y devalúo mañana, voy a perder todo, mejor me espero. Generó una cantidad de desconfianza, porque si había un precio que subía, decían, bueno, es que estás vendiendo al paralelo, tú eres un ladrón, entonces yo no me estás robando. Generó una desconfianza generalizada entre muchos venezolanos, que lo que pensaban era que los precios no debían cambiar nunca, excepto el salario. El salario como precio del trabajo, siempre, si sube, bueno, si sube lo demás es malo, por razón del poder de compra. Ahora, ¿qué pasó de los años 80 en adelante? Que cayó el ingreso petrolero. Y eso dificultó mantener el tipo de cambio. Y tratar de retrasar, que fue lo que hizo Lucinchi, por vía de control de precio y cambio, generó pues, a Recadi. Una historia Recadi. Cadivi fue el que vino después. Toda la historia de Recadi, que se repitió luego con Cadivi. Si yo me pregunto hoy que si nosotros deberíamos pensar en dolarizar para evitar los problemas cambiarios, diría que no. Porque Venezuela ha sido una economía dolarizada durante todo el siglo XX. Porque es como los huesos que están dentro del cuerpo. O sea, Venezuela era un país que vivía de las importaciones. Y vivía de las importaciones pagando con dólares. Y cualquiera los compraba con bolívares porque había estabilidad cambiaria. En este momento yo podría decirte, no, es que quiero que me paguen en dólares. El problema no es que me paguen en dólares, sino que puedo comprar yo con ellos. Y allí lo importante es que haya estabilidad cambiaria. Y nosotros no lo hemos tenido porque no ha habido estabilidad fiscal. Porque el gobierno se ha financiado como ha querido, ha emitido bolívares, no rinde cuenta. Los dólares que entran a veces no sabemos de dónde vienen y si van a seguir viniendo. ¿Y de dónde vienen ni a dónde van? Ni a dónde van. Y a veces uno escucha explicaciones de las que debe desconfiar. Por ejemplo, ¿por qué hay una dolarización transaccional ahorita? Porque el gobierno puso a circular dólares, porque se dio un préstamo del Fondo Monetario Internacional. Yo diría que no, porque es narcotráfico internacional, que también se dijo, es terrorismo. Yo creo que tampoco. Yo creo que venimos de un boom petrolero.
y una cantidad de venezolanos tenían ahorros en dólares, en efectivo, porque habían viajado o abrían cuentas en el exterior, y por eso hoy algunos desahorran y ese desahorro se convierte en ingreso en dólares de otros. Y como ya yo no puedo comprar dólares para ahorrar porque no tengo bolívares suficientes, pues la presión sobre el precio del dólar no sube. Y no tiene nada que ver con las reservas internacionales ni con la venta de dólares, sino con ahorros que se gastan en el país. Entonces, decir que el problema es si el tipo de cambio es fijo o es controlado, si es flexible o no, yo digo, mejor que sea flexible y que haya estabilidad cambiaria. Claro. Que se permita fiscal, Claro. que se permita que los precios del dólar suben o bajen y se entienda por qué. Y que el responsable último de todo es el que gasta los recursos públicos. Por eso el presupuesto es tan importante. Ahora, Bueno, ya vamos a venir de nuevo, María, 10 minutos, ¿no? Vamos a identificar, cruce a la izquierda, nuestra plataforma InfoTV y volvemos con el autor de este libro, Propuestas para el presente y el futuro de la economía en Venezuela. Es un libro colectivo, Ronald Balsa Guanipa. Ya venimos. El MasterChef Carlos Fernández nos revela los secretos de la cocina divina y exquisita de Carso Restaurant. Este y todos los martes a partir de la 1, Carlos Fernández desde la cocina del Carso. Infocifrastv.com, vamos para arriba. Subimos 613.417 puestos en el Global Ranking Mundial de las páginas web. Y todo eso gracias a ustedes, los lectores de Infocifras TV. ¡Vamos para arriba! Seguros Constitución, 34 años innovando en seguros. Seguro Constitución, 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras de Venezuela. Seca Consultores, compañía anónima, 28 años, número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet, cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana. Net Asistencia, 24 horas a tu servicio. Las grúas de Net Asistencia te acompañan y te asisten cuando más lo necesitas. Net Asistencia, un servicio de grúa de Seguro Constitución que viene con tu póliza Costi Auto. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos no olvides darle like. Ronald, luego de esas expectativas positivas en el año 2022, el diciembre del año 2022 y enero fueron años muy terribles porque se dio un salto cambiario muy fuerte. Y lamentablemente Venezuela tiene una tradición de no protestar en diciembre, pero sí comenzar a protestar en enero y febrero, cuando ya la gente pasó un poco el tiempo decembrino. Y este año comenzó con protestas, con movilizaciones por el salario. El salario prácticamente se hizo sal y agua comenzando el año. ¿Cómo ves tú este tema de las respuestas que ha dado el gobierno? En marzo del año pasado hizo un ajuste importante al salario
mínimo aproximadamente $34, pero este año decidió, cosa insólita para la tradición venezolana, el 1 de mayo, de no hacer ningún ajuste al salario mínimo y hacer ajustes solo a las bonificaciones complementarias, a lo que el gobierno ya comienza a llamar ingreso mínimo vital. ¿Cómo ves tú esa discusión y cómo ves este tema de algunos actores que plantean la indexación? En primer lugar, recordemos que Maduro subió el salario mínimo en 2018, en agosto, 60 veces. 60 veces. Y eso no aumentó el poder de compra de los trabajadores por más de 3 o 4 meses. La subida de 60 veces le puede haber costado el empleo a más de un conserje, porque generó todo un temor sobre las posibilidades de pagar, sobre el efecto que eso tiene sobre los salarios, sobre los pasivos laborales, prestaciones y todo lo que supuestamente se había logrado con la ley del trabajo del año 2012, que aparentemente había mejorado las condiciones de los trabajadores con respecto a la del año 97, en la que se dijo que se le habían robado las prestaciones a los trabajadores. Sin embargo, la del año 97 se había cambiado justamente porque la salarización de los bonos era necesaria. O sea, en aquellos tiempos, pues pagarle a los trabajadores con bonos era la manera de evadir el pago de las prestaciones sociales. Eso es lo que hizo Maduro ahorita el 1 de mayo, o sea, evadir las consecuencias de las prestaciones sociales de un aumento del salario. Y eso genera un problema sobre todo a los pensionados, porque las pensiones se calculan en relación al salario, y el salario entonces no significa nada. Lo que muestra una gran arbitrariedad en la discusión del salario, que se saltan los convenios con la OIT, que el salario mínimo debe ser acordado con los sindicatos y con los empresarios. El gobierno él solo decidió lo que iba a hacer. Con un agravante para mí, que está fuera del grupo del gobierno. O sea, el año pasado efectivamente se presentaron 2 episodios de inestabilidad cambiaria. Uno fue cuando el instructivo NAPRE se retiró y se le pagó un poco más a los maestros. Se dijo que porque se le pagó a los maestros hubo inestabilidad cambiaria, porque el gobierno no tenía dinero para pagar y que había hecho emisión monetaria. Y ahí es donde yo me detengo y digo, ¿por qué alguien puede creer eso si no ha visto el presupuesto? Porque yo no pienso que el gobierno está gastando en otra cosa y no en los salarios. Porque si los maestros ganan la miseria que ganan, no es posible que triplicarles el salario descalabre las cuentas públicas. Y si las descalabra, es necesario que me den pruebas evidentes de que eso es así. Cuando llega diciembre, viene el descalabro cambiario, después y dicen, no, es por el pago de las utilidades. Parece que los trabajadores siempre tienen la culpa. Cada vez que se les paga un poquito más, el tipo de cambio brinca. Y yo diría que hay que ver en qué más gasta el gobierno, porque lo más seguro es que gasta en otras cosas al mismo tiempo que aumenta el salario. Y esa inestabilidad cambiaria también tiene que ver con la cantidad de dólares que entraron. Si nosotros sabemos hoy que no se sabe por 21 millardos de dólares, porque desde el 2020 hay cuentas dudosas en PDVSA, y se sabe por una filtración, pues no es solo que se le paga salario a los trabajadores, sino que no entran los dólares de PDVSA. Y no entran porque no entraron nunca. El gobierno hizo un acuerdo con alguien que se llevó los reales. Entonces uno podría preguntarse si ese problema se resuelve indexando los salarios. Y desde mi punto de vista no. Y además es peor para los trabajadores. Porque indexar es amarrar el salario al tipo de cambio, en este caso. Y como te decía hace un momento, yo no creo que sea bueno amarrar el tipo de cambio a nada. Pero si alguien cree que hay que amarrarlo, mantiene el tipo de cambio amarrado, el salario queda amarrado y todos los precios siguen subiendo. Queda amarrado al oficial, el paralelo se distancia y el trabajador queda embromado igual. Entonces no tiene sentido amarrar el salario a nada. Si uno se pregunta, bueno, ¿los trabajadores deben exigir únicamente para poder comer? Yo creo que no. Por eso la discusión se debe basar en información pública suficiente para saber, por ejemplo, qué ramas de actividad económica tienen mayor empleo. Eso no lo sabemos porque el INE no publica desde el 2018. Entonces, ¿cuáles son los niveles de ingreso que puede recibir un trabajador dependiendo de su edad, de su experiencia, de sus conocimientos? Es diferente al salario mínimo.
Pues centrar la discusión en que hay que indexar el salario mínimo omite la discusión de todas las otras cosas relevantes. Yo creo que lo que el gobierno hizo el 1 de mayo fue desamparar a los trabajadores públicos de los pensionados. Pero en el sector privado, formal o informal, la mayoría de los trabajadores ganan más que el salario mínimo, porque si no, no estarían en ese empleo. O sea, cuando uno ve a alguien que está trabajando, no puede ser por el salario mínimo, no puede ser por los bonos, porque con eso no puede comer, literalmente no puede comer, no puede pagar medicina, no puede pagar nada. Cuando uno ve a un pensionado trabajando es porque la pensión no le sirve. Cuando uno ve que el pensionado depende de los hijos, vivan en Venezuela o fuera de Venezuela, que el salario no le sirve. Entonces, la discusión sobre si el salario mínimo se debe indexar o no, para mí nos saca del problema central. ¿Qué hace el gobierno con los recursos públicos? ¿Cuáles son los resultados de sus políticas económicas? ¿Cómo pueden empresas privadas trabajar en Venezuela con el gobierno y sin el gobierno, generando sus redes dentro y fuera del país? Y cómo eso puede generar empleo que genere divisas, por ejemplo. Porque ahí también hay otra discusión. Había gente que decía, a mí que me paguen en dólares. Yo digo, pero ¿cuántos dólares? La pregunta no es en qué moneda, sino qué puedes comprar con ella. Y ahorita parece que mucha gente que quería que le pagaran en dólares tiene problemas para pagar en dólares. Porque no se aceptan billetes rotos, porque no tienen cuentas en el exterior, porque no hay cambio para un billete de 100. Es decir, el problema para nosotros es que el empleo sea remunerado de acuerdo con las capacidades de producción de todo. Y para eso, pues, lo importante no es indexar el salario, sino poder producir en el país. Mira, hay dos temas que has tocado que son como demasiado importantes y recurrentes. Uno, la ley antibloqueo, y dos, los sistemas estadísticos nacionales, la opacidad. Este tema, yo recuerdo que antes incluso de la ley antibloqueo no estábamos muy claros en las cuentas nacionales. El propio Banco Central de Venezuela dejó de publicar ciertas cuentas aún sin existir la ley antibloqueo. ¿En qué le conviene al gobierno que la población mayoritariamente no sepa nada del presupuesto público, ingresos, gastos, deuda? ¿En qué le conviene? Creo que una de las cosas que más le conviene es que el resto de la población acepte cualquier explicación sobre lo que está pasando. Entonces, si yo no puedo ver las cuentas, yo no puedo discutir las cuentas, los sindicatos no las pueden ver, las empresas no las pueden ver, los inversionistas extranjeros no las pueden ver, el gobierno puede repetir que hay un bloqueo, que hay sanciones, que hay un intento de golpe de Estado permanente. Y si incluso hay quienes ven una asociación inmediata entre mayor salario para los trabajadores y inestabilidad cambiaria, pues pareciera que atacar justamente a quien va a recibir ese aumento de salario, y decir, oye, no puedes pedir aumento de salario porque va a crear una inestabilidad cambiaria, le facilita el sometimiento de los demás. O sea, el Banco Central de Venezuela y el Instituto Nacional de Estadística tenían una tradición de décadas, no solamente publicando cifras, sino actualizando su modo de recopilarla y de presentarla. El Banco Central llegó a tener un sistema que se llamaba el sistema de actualización de las cuentas macroeconómicas, que tenía un grado de detalle extraordinario, y el banco retiró eso de su página. Ni siquiera fue que no lo continuó, fue que retiró la historia que nosotros podíamos tener acá. Nuestros problemas de opacidad son de muy larga data. Hugo Chávez creó el FONDEC en el 2005, el Fondo Chino en el 2010, y de eso nunca se supo nada. De Giordani, cuando hizo un anuncio del dinero que se había perdido, fue cuando ya él no era ministro. Pozo sin fondo. Exactamente, y lo dijo en el momento en el que uno se preguntaría, bueno, estaba en la puerta del pozo. Entonces, ¿por qué no se publicó esa información y se hizo del conocimiento público? Maduro llevó eso al extremo. No se publican cuentas nacionales de 2019. Las cuentas que se publicaban antes con un grado de detalle mayor desaparecieron del banco. El INE no publica desde el 2018. Pero cuando vamos a discutir sobre salario, no sabemos cuál es el sector formal e informal de la economía, porque esa información que la teníamos antes, pues ya no la tenemos. Pero cuando uno dice que Maduro no le paga un salario decente a las personas, hay que preguntarse si se refiere únicamente a la de la administración pública
y cuánto del sector público debe recurrir al informal para poder sobrevivir. Ninguna de esas informaciones la tenemos. Ahora, vamos a ir a identificar al programa, pero al regreso yo quisiera que me hablaras un poquito de la inflación, porque hemos hablado de muchos temas. ¿Qué ocurre en Venezuela? ¿A qué se debe la inflación y de qué manera podemos nosotros atajarla a favor de los trabajadores y las personas que se ven afectadas, que somos la gran mayoría? Ya venimos. El MasterChef Carlos Fernández nos revela los secretos de la cocina divina y exquisita de Carso Restaurant. Este y todos los martes a partir de la 1, Carlos Fernández desde la cocina del Carso. Infocifrastv.com, vamos para arriba. Subimos 613.417 puestos en el Global Ranking Mundial de las páginas web. Y todo eso gracias a ustedes, los lectores de Infocifras TV. ¡Vamos para arriba! Seguros Constitución, 34 años innovando en seguros. Seguro Constitución, 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras de Venezuela. Sega Consultores, compañía anónima, 28 años, número 1 en bancos y seguros. Sega Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet, cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana. Net Asistencia, 24 horas a tu servicio. Las grúas de Net Asistencia te acompañan y te asisten cuando más lo necesitas. Net Asistencia, un servicio de grúa de Seguro Constitución que viene con tu póliza Costi Auto. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos no olvides darle like. Le dejé a nuestro camarada y amigo Ronald Balsa la pregunta en el aire, la pregunta de las 50.000 lochas, la pregunta por el $1.000.000. ¿Y la inflación? ¿Qué pasa con la inflación? Es que nosotros estamos condenados, como ningún otro país del mundo, a vivir con inflación. Hemos llegado a ser el país con más inflación en el planeta Tierra. Y la inflación no es de ahorita. En los tiempos de Chávez había inflación, en los tiempos de la Cuarta República había inflación. Nunca hemos vivido en un periodo en el que nosotros podamos decir una inflación manejable de un dígito. No lo recuerdo. No sé tú qué me podrás decir y qué vamos a hacer con la inflación. Bueno, antes de 1983 sí era de un dígito. Justamente cuando vino la devaluación fue que comenzaron los problemas de inflación para muchos en el país, que no estaban habituados a que los precios cambiaran tanto. Por eso yo te decía que yo recuerdo, porque es que yo soy muy joven. Sí. Y bueno, efectivamente yo lo leí. Claro. En el caso de la inflación que vino luego, había múltiples explicaciones. Y una de ellas, que se ha repetido mucho desde los tiempos de Lucinchi hasta Maduro, es el de la especulación. Es que hay inflación porque hay especuladores, y por eso la solución es el control de precios. Yo creo que ya después de lo que hemos pasado durante los últimos 40 años ya, esa explicación debería ser desechada. O sea, no es que los especuladores causan
la inflación. Y la prueba mayor sobre eso la tenemos justo con la última hiperinflación. La primera que tenemos que esperar sea la última. La hiperinflación empezó en noviembre de 2017. Y nosotros teníamos con Hugo Chávez control de precios en el 2003. Claro. Pues, ¿cómo es posible que haya una hiperinflación cuando hemos tenido 13 años, 14 años de controles de precios y de cambio? Y la hiperinflación terminó en diciembre del año 2021 y no hay controles de precios ahorita. Lo que significa que los controles no fueron los que detuvieron la hiperinflación y tampoco son los que han evitado que regrese. Yo pienso que si nos detenemos a ver lo que pasó en ese tiempo de la hiper, pues debería ser como muy evidente que la causa fue la política del gobierno de financiarse con bolívares, de hacer gastos en bolívares y de hacerlo a una tasa de crecimiento extraordinariamente acelerada. En otros países, en Argentina, durante los años 80, o Bolivia, se decía que la hiperinflación tenía que ver con el pago de salarios, con el pago de los trabajadores. Es lo que se ha repetido aquí. Pero allá había cuentas, yo no podía verificar si era verdad o no. Aquí no. Entonces, esa emisión de bolívares es lo que causó la hiperinflación brutal por la que todos hemos pasado. ¿Qué es lo que hace entonces que la inflación haya existido antes y después? Desde mi punto de vista, pues hay varias razones en el caso venezolano. Una es esa entrada de bolívares al sistema. Y la entrada puede venir, por un lado, porque el Banco Central la emita, que el gobierno se la pide, que fue lo que hizo Maduro, o porque los bolívares salen cuando entran dólares al Banco Central y el gobierno dice, por los dólares que entraron a PDVSA, dame bolívares y yo lo voy a gastar. Esos bolívares no estaban en el sistema. Presionan sobre los precios, porque los precios, bueno, poder de compra superior a la oferta de bienes, los precios de esos bienes van a subir. El problema de la inflación no es tanto que los precios suban, sino que los ingresos de todos no suben al mismo ritmo. Por eso los precios siempre suben porque alguien los puede pagar. Cuando hubo hiperinflación, los precios subieron de modo brutal porque hubo gente que los pudo pagar. El problema es la desigualdad, que no todos pueden pagar. Y en esos momentos de inflación acelerada, pues a mayor desigualdad en la distribución del ingreso, pues mayor pobreza. Pero el problema no es la inflación en el sentido de que, bueno, la causa es pues, que los comerciantes son unos ladrones, sino que justamente la causa de la hiperinflación o de la inflación, que es la emisión monetaria, no protege a todos los compradores por igual. Por eso los que se empobrecen, los que son vulnerables, los que no pueden comprar medicina, los que no pueden comprar alimentos, son los que sufren de pobreza como consecuencia de esa inflación. Por eso que yo siempre reitero y puedo ser muy insistente en eso. Para que no haya inflación, para que no haya inestabilidad cambiaria sostenida en el tiempo, debe haber una política fiscal transparente y prudente y verificable y que pueda haber contraloría social y que todos podamos ver en qué gasta el gobierno. Porque la inflación es una consecuencia, en buena medida, de lo que el gobierno hace. Hay choques externos, el precio del petróleo cae, no puedes exportar mucho petróleo porque la demanda cae. Hay montones de razones, pero ahí es que un buen gobierno debe decir, estamos en un problema, vamos a hacer las cosas así, va a haber una subida de precios, se debe a esto, y seguiremos adelante. Y no como han hecho nuestros gobiernos del 83 hacia acá. Bueno, hay unos ladrones que están tratando de aprovechar, vamos a controlar los precios, aquí nadie va a poder hacer trampa, y terminan haciendo trampa, no los comerciantes, sino los que imponen los controles, que son los que, en el caso de la gasolina, un caso patético para nosotros, los que se pueden favorecer del contrabando. Fíjate, Ronald, yo te quiero hacer una pregunta que va a ser difícil porque parece abrir la caja de Pandora de algo muy incierto, desconocido. Si llegase hipotéticamente un gobierno de otro signo distinto al de Maduro y revisa las cuentas fiscales y la deuda que tiene Venezuela, todo lo que tiene por pagar, ¿qué crees tú que va a suceder con ese gobierno? ¿Cuál va a ser la impresión que va a tener al revisar las cuentas?
haciendo aquí una especulación literaria de qué puede ocurrir. Yo creo que Declarar a Venezuela inauditable podría ser. no, o al revés, declarar auditorías en Venezuela. O sea, en el siguiente sentido, si llega cualquier gobierno que no sea el de Maduro, no ha podido revisar las cuentas antes, porque no son públicas. Y esa es una de las, para mí, uno de los mayores contrasentidos de las discusiones en México. Si tú vas a discutir condiciones electorales, debes incluir la rendición de cuentas. Porque cuando un nuevo gobierno llega, tiene que haber conocido las cuentas antes. Puede llegar ese día. El deber ser, ¿no? Sí, pásame los libros a ver cómo están las cosas. Conche, mira todo lo que debemos, a quién hay que pagarle, dónde están los reales, no sé dónde están los Las reales. comisiones de enlace pegándole candela a los archivos, cosas de esas. Exactamente. Entonces, si eso no llegara, un nuevo gobierno que llega sin haber podido estudiar antes, es como el estudiante que va a presentar el día del examen sin haber estudiado, porque le robaron los libros. Entonces, hay que darle tiempo a enterarse de lo que está pasando. Y para tener tiempo, pues todos los que tienen un reclamo contra el gobierno deben poderlo presentar. Y uno debería poder decir, bueno, ahí va a haber un montón de oportunistas seguramente. Hay que verificar que las cuentas que presenta un externo sean reconocibles por quien debe honrarlas. Y mientras eso se hace, que es algo que debe llevar tiempo, debe ser algo que se pueda probar delante de todo, es necesario hacer dos cosas. Lo primero, atender los gastos que son urgentes. La remuneración de los trabajadores, la dotación de los hospitales, la atención de lo que tiene que ver con electricidad y agua, que el gobierno se lo ha mantenido durante todo este tiempo. Y hacer pública la información que se tenga inmediatamente. Porque, ¿cuál es el problema de situaciones tan complejas como esta? Que nadie puede entender rápido todo lo que hay que entender. Tiene que ser un trabajo de muchos a la vez. O sea, hay que poner toda esa información a la vista de todos sin saber lo que van a encontrar. Es como abrir los archivos que están clausurados. O sea, hay que abrírselos a todo el mundo sin saber lo que hay adentro, sin saber por qué están cerrados, sin saber. Y en ese proceso, pues todo el que tenga un reclamo contra el gobierno tiene que saber que primero hay que verificar el reclamo. Claro. Y allí, ¿cómo se maneja la relación política con el acreedor? No me refiero solo al de las deudas, de los bonos y todo lo demás, sino todos los acreedores, es lo que envía la señal política de sostenibilidad del gobierno. Porque implica reconocer compromisos que no se conocen y reconocerlos cuando se conozcan. Y tener un sistema bien organizado y consolidado y transparente de información. Porque ¿qué sucede cuando supongo, el caso que tú planteas, llega un nuevo gobierno y nadie sabe nada de nada? Todo el mundo va a desconfiar de todos. Al que le paguen primero es porque estaba más cerca, porque se le colgó a todos los demás. A menos que tú puedas hacer eso a la vista de todos. Y eso es un problema políticamente muy complejo, pero me imagino que es el que da mayor estabilidad y el que permite no ganar tiempo, sino dar el tiempo necesario para estudiar un problema muy complejo. Ok, Vamos a identificar, María también está haciendo señas. María se ha convertido en una tiranuela del programa y nos tiene a pan y agua, pues nos tiene bajo el yugo opresor del tiempo. Entonces vamos a identificar a este cruce a la izquierda por Infocifras y ya venimos con una importante pregunta que le dejé en los labios a mi colega y amigo de Catiré y profesor Javier Llevera. El Masterchef Carlos Fernández nos revela los secretos de la cocina divina y exquisita de Carso Restaurant. Este y todos los martes a partir de la 1, Carlos Fernández desde la cocina del Carso. Infocifrastv.com, vamos para arriba.
Subimos 613.417 puestos en el Global Ranking Mundial de las páginas web. Y todo eso gracias a ustedes, los lectores de Infocifras TV. ¡Vamos para arriba! Seguros Constitución, 34 años innovando en seguros. Seguro Constitución, 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras de Venezuela. Seca Consultores, compañía anónima, 28 años, número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet, cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana. Net Asistencia, 24 horas a tu servicio. Las grúas de Net Asistencia te acompañan y te asisten cuando más lo necesitas. Net Asistencia, un servicio de grúa de Seguro Constitución que viene con tu póliza Costi-Auto. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos no olvides darle like. Ronald, la pregunta de rigor entonces es, ¿por qué las oposiciones no solicitan, exigen las cuentas macroeconómicas al Estado venezolano? Dentro de la Asamblea tenemos oposición. ¿Por qué la Comisión de Finanzas, la Comisión de Desarrollo Económico, ahí no se piden las cuentas, la transparencia de las cuentas? Yo no sé, la verdad no lo entiendo. Y hay una comisión de Contraloría. Sí. Asamblea. Pero es que son los partidos que quieren tener representación regional en los gobiernos, que van a las campañas por gobernación o alcaldía, no pidieron el situado constitucional públicamente delante de todos. Y el situado constitucional es lo que le da ingreso para que supuestamente puedan hacer sus operaciones. Muchas alcaldías recurren a otras fuentes de ingreso que tampoco son publicadas y se conocen. Entonces, yo no entiendo por qué no se pide, aunque el gobierno no lo dé, porque tampoco ha dado condiciones electorales transparentes, tampoco ha demostrado respeto a los derechos humanos de un modo indiscutible. Es posible que tampoco entre en la cifra ni presente presupuesto y que el Banco Central no publique las cuentas nacionales, pero no pedirlo ya indica que si lo tuviera no lo leería. Sí, no te es importante. Sí, por ejemplo, todos necesitamos, y no solo las universidades, necesitan los sindicatos, necesitan cualquier partido político que quiera conocer el país en que se mueve, la necesitan los inversionistas que quieran participar en grandes proyectos en Venezuela, necesitan públicamente conocer cuáles son las cuentas del país al que van. Y digo públicamente porque si no, los aliados parece que reciben toda esa información de modo privado, y si en sus propios países les piden que rindan cuentas sobre los vínculos que tienen, pues a lo mejor tendrían que cumplir con una confidencialidad y decir, bueno, sí, nosotros hemos recibido toda esta información, pero no podemos publicarla, o nos enteramos los venezolanos porque lo publican en otro país. Y otra pregunta todavía peor, ¿no será que dentro del mismo gobierno, el propio gobierno no conoce las cuentas internas, no maneja... Podría presumir eso, ¿no? Como lo que pasó en diciembre, pues que pareciera que una cantidad de recursos extraordinarios por los montos que citan diversas fuentes, ni siquiera el propio gobierno sabía dónde estaba ese dinero. Sería muy grave, porque por ejemplo en enero, Nicolás Maduro cuando dio un mensaje, dijo que se habían perdido casi unos 230 millardos de dólares desde 2015 porque no habían entrado ventas de petróleo. Sí, lo dijo él, no fue que nadie de oposición se le ocurrió esa cifra tan bestial, tan brutal. Y dijo que solo había entrado el 1% de ingresos al país.
Pero resulta que hay 21 millardos que están perdidos, que son el 10% de eso. Diría el filósofo Luis Herrera Camping, ¿dónde están los reales? Claro, entonces uno dice, pero él sabía, yo no sé si esos 21 millardos estaban en los que se perdieron o en los que entraron, porque, o si se perdieron o no, porque no tenemos esa información, pero sí sabemos que Tarek El Aissami no es el ministro o el presidente de PDVSA y que hay una investigación anticorrupción en curso, pero no sabemos cuánto entró, ni en qué se gastó, ni cuánto se perdió en el camino, a pesar de que el presidente dijo en la Asamblea Nacional y ningún diputado le pidió que explicara los detalles. No sabemos si esos reales estaban presupuestados, ¿Y en qué se gastaron? si los tenían calculados en un presupuesto y lo que pasa es que no entraron y por eso entonces que no alcanzan los reales para esto y aquello, no sabemos. Y no sabemos si él lo sabía o no, porque ese dinero está perdido desde 2020 y él está dando esa explicación en el 2023. Eso se parece a un chiste de Radio Rochela. ¿Te acuerdas que el personaje que andaba por los aeropuertos con un gancho de ropa en el palto decía, usted no ha visto a mi novia? O sea, que no sabe dónde está tu novia, no sabe dónde están los reales. Tú eres el presidente, se supone que tienes en la Contraloría General de la República un funcionario tuyo, que fue diputado en tu periodo cuando fuiste diputado, que lo eligieron a dedo ahí en tu Asamblea Nacional, y tú no sabes dónde están los reales. Y Si lo sabía es muy grave, y si no lo sabía es más grave. claro, porque habría que preguntarse entonces en qué se gastó, qué fue lo que se gastó. Por eso es que pedir el presupuesto es algo que debería ser del interés de todos. Y no. Y además te dejan sin trabajo porque tú eres experto en presupuesto. Lo peor es que sí tengo trabajo, porque tengo que explicar por qué, a pesar de no haber presupuesto, pasan cosas. Y una de las razones es que no hay presupuesto. Porque toca como hay un cuento de Sherlock Holmes, que es el perro de los Baskerville, que tiene una frase que pregunta ¿por qué no ladró el perro? O sea, de pronto hay cosas que tú no ves, como no las ves, la causa de que pasen otras que sí. Si los trabajadores están mal, no se resuelve indexando el salario. Si las universidades están mal, no se resuelve pintando la universidad. Si en las cárceles hay presos sin juicio, pues no se resuelve no hablando de los presos. Si estamos tan mal es porque no hay transparencia. Ahora sí sabemos que el presidente tiene un programa nuevo. Sí, con una inteligencia artificial. Exactamente, y sabemos que él dice las cifras que quiere decir, pero no sabemos cómo se consolidan entre sí. Pero si tú me dices si el gobierno sabe o no sabe, yo no sé si sabe o no sabe, y eso es gravísimo. Pero fíjate, uno ya que parece una cuestión literaria, uno se pone a revisar la Constitución y ahí hay un tema de coordinación macroeconómica, ¿no? Un tema que uno lo ve normativamente y está muy claro que el Ministerio de Finanzas, PDVSA, el Banco Central deberían reunirse y tener un acuerdo de coordinación macroeconómica entre la política monetaria, la política fiscal, entre otras políticas, y pareciera que todo esto es ficción, es literatura. Pues ya entramos en un terreno muy movedizo donde la propia política y los responsables de la política económica, uno no sabe ya quiénes son. Por ejemplo, Jesús Farías es capaz de decirle en público a todo el mundo, mientras no haya aumento de la producción, no hay aumento de salario. Pero uno dice, bueno, pero ¿cómo vamos a saber si hay aumento de la producción si no tenemos las estadísticas? ¿Cómo lo vamos a saber? O sea, tú quieres que haya aumento de la producción, pero no tenemos ni siquiera estadísticas para saber cuánto aumentó la producción. Y cuáles son las metas productivas, etc. Entonces pareciera que tampoco vamos a poder pedir nunca mejores salarios porque tampoco vamos a saber si hay producción. Lo que tú dices del acuerdo macroeconómico, eso dejó de hacerse antes del 2005. O sea, durante un montón de años no se ha hecho. Uno podría pensar que ya el Ministerio de Finanzas y el Banco Central se acostumbraron a no hacerlo. Pero a mí me impresiona que la ley anticorrupción que se está aplicando ahorita se revisó el año pasado y se revisaron los artículos donde dice que hay que publicar el presupuesto y donde hay que publicar, darle carácter público a la información que implica el manejo del patrimonio de los venezolanos. O sea, eso se revisó hace un año, lo revisó este gobierno y vemos que se está utilizando la ley solamente en la parte de la policía, pero de la información no. Entonces nosotros como venezolanos que podemos tener un papel en la lucha contra la corrupción porque tenemos información, pues no tenemos la información y no tenemos ningún papel. Y un dato del que siempre Chávez, por cierto, hablaba, que era la Contraloría Social, dentro del concepto de la democracia
participativa y protagónica, bueno, que la gente fuera participar y protagonizara la acción contralora, eso se perdió. Sí, bueno, con Chávez tampoco era muy fácil encontrarla porque no se podía consolidado el efecto. O sea, muchas veces parecía que la reunión era en las asambleas de comunas o consejos comunales que se hacía Hasta ese nivel se dice. No, y también se perdió el control previo, con el tema del control posterior, y te recuerdas la ley de licitaciones, también se licitaba a dedo. Hay una cantidad de dispositivos institucionales, porque tenemos un tema de desinstitucionalización muy fuerte, que afecta grandemente el tema de la dinámica económica, que tampoco pareciera que la oposición tiene una agenda de cómo recuperar la institucionalidad que permite un marco regulatorio necesario para la recuperación económica. Y bueno, en el caso de la ley antibloqueo, que es el último cambio institucional, es desaplicar leyes y mantener el secreto. O sea, una posición política central, fundamental, es exigir transparencia. O sea, a veces se trata de distinguir lo económico de lo político, y cuando se habla de datos se dice que si eso es académico o no. Yo pienso que ahí no hay, o sea, es una discusión sin sentido. Si algo le reconozco yo a Chávez es que él no separaba economía y política. O sea, todo lo que tiene que ver con el manejo de los recursos públicos es política. O sea, decidir si la propiedad es pública o privada, lo que se hace con los ingresos petroleros, lo que se hace, quién maneja la relación entre las cosas, es una discusión política y económica. Entonces, uno no puede decir que el presupuesto es un problema de un economista, porque es economía. El presupuesto implica distribución de recursos públicos, un conflicto político. Cierto. O sea, y es un conflicto político con consecuencias intertemporales. Por eso la Constitución habla de tener un marco plurianual de presupuesto. Y aquí nadie sabe nada de eso. No, porque el gobierno no publica cifras y nadie se las pide. Sí, bueno. Si llegamos al final de este programa muy interesante, un cruce a la izquierda, con Ronald Balsa, economista, decano de economía, planificador y un larguísimo etcétera académico y profesional. Y yo te sugiero, hermano, si está en tu disponibilidad y en tu tiempo, y se te cayó bien María y Wilfredo, que nos acompañes pronto, en un par de meses. Sigamos evaluando las circunstancias. Me gustó el tono de este programa mucho y espero que a ustedes también les haya gustado. Javier. Bueno, gracias Juan, gracias Ronald. Nos vemos todo me lo dice después. en la próxima, en una próxima oportunidad. Ok. Chao. El MasterChef Carlos Fernández nos revela los secretos de la cocina divina y exquisita de Carso Restaurant. Este y todos los martes a partir de la 1, Carlos Fernández desde la cocina del Carso. Infocifrastv.com, vamos para arriba. Subimos 613.417 puestos en el Global Ranking Mundial de las páginas web. Y todo eso gracias a ustedes, los lectores de Infocifras TV. ¡Vamos para arriba! Seguros Constitución, 34 años innovando en seguros. Seguro Constitución, 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras de Venezuela. Sega Consultores, compañía anónima, 28 años, número 1 en bancos y seguros. Sega Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet, cuida tu salud bucal. DentalNet,
para una sonrisa sana. NET Asistencia, 24 horas a tu servicio. Las grúas de NET Asistencia te acompañan y te asisten cuando más lo necesitas. NET Asistencia, un servicio de grúa de Seguro Constitución que viene con tu póliza Costi Auto. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos no olvides darle like.